De igual manera, aquí vemos el corte longitudinal de un vaso. Fibras de colágeno y el corte longitudinal del vaso. Entonces ya para histología. En cuanto a la vascularización de la piel, hay que recordar cosas elementales, ¿no? Primero, que a nivel arterial y a nivel de vasos vamos a encontrar estructuras perforantes, ¿no? Arterias perforantes y venas perforantes, que van a ser los que entran hacia la dermis, atravesando la hipodermis. Por eso dice perforantes, ¿no? Perforan toda la capa hipodérmica, o sea, la capa grasa, y llegan a formar un plexo vascular profundo, que se encuentra a nivel de la dermis profunda o dermis reticular, ¿no? Luego, estos se van a comunicar mediante una red comunicante de vasos que se encuentra en la dermis media, más o menos dermis reticular, van a comunicarse con el plexo vascular superficial. ¿Ya? Entonces, si hablamos de vasculatura en piel, hablamos de un plexo vascular profundo que se encuentra por encima del tejido celular subcutáneo, y hablamos de un plexo vascular superficial que se encuentra por debajo de la epidermis. ¿Ya? El que se encarga de llevar la irrigación al plexo vascular profundo, no se olviden, son las arterias perforantes. ¿Ya? El que se encarga de comunicar el plexo vascular profundo con el plexo vascular superficial son las arterias comunicantes, son las que comunican. A partir de esas arterias comunicantes se va a producir la irrigación del músculo erector, de la glándula sebácea, del folículo piloso. ¿Ya? Llegamos al plexo vascular superficial y estos van a lanzar una especie de asas capilares, ¿no? Que van a bordear la papila dérmica. Miren, se forman una especie de asas, ¿no es cierto? Y aquí se va a producir el intercambio de la arteria y la vena. Entonces es muy fácil recordar esto. Hay que recordar la imagen nada más para ver cómo es la vasculatura de la piel. Acá arterias, arteria perforante, plexo vascular profundo, arteria comunicante, plexo vascular superficial y asa capilar, que es la que finalmente va a irrigar toda la papila. ¿Ya? Entonces el plexo subpapilar va a estar formada por arteriolas que carecen de fibras elásticas, una sola capa de células musculares lisas, y la función va a ser de esfínteres precapilares. Las arteriolas ascendentes, ¿no?, o comunicantes van a tener dos capas de células musculares lisas, una lámina elástica interna discontinua y pericitos. Esto de repente recordarlo, ¿ya?, que se encuentran pericitos en las arterias ascendentes o comunicantes, ¿ya?, y son vasos de resistencia de la microcirculación. Ya no memoricen esas cosas, se van a confundir. Recuerden nada más cómo es la estructura, ¿ya? En cuanto a los linfáticos es semejante, ¿no? Pero aquí existe un plexo único en realidad, ¿ya?, que viene desde de la hipodermis hasta la dermis, ¿ya? Esos no van a penetrar en las papilas. Acá vemos vasos linfáticos en dermis. En cuanto a la histología del tejido nervioso, las terminaciones libres son responsables de conducir estímulos térmicos, dolor y prurito. El dolor y el prurito están asociados porque ambos van a tener el mismo receptor. ¿Ya? Es por eso que, por ejemplo, en el herpes zóster hay prurito y dolor, ¿ya? Entonces ya hemos hablado, ¿no? Los corpúsculos de Pacini y los cuerpos de Pacini van a recibir la presión y la vibración. Los de Meissner también, ¿no? Presión y sensaciones táctiles. Los de Ruffini, calor, y los de Krauss, frío. Sin embargo, las terminaciones libres son las más importantes y pueden tener cualquier tipo de sensación. Terminaciones libres. En cuanto a los nervios cutáneos, también existe un plexo dermoepidérmico y existe un plexo superficial.
¿ya? Se disponen horizontalmente en el caso del plexo dermoepidérmico, se localizan a nivel del tejido celular subcutáneo. En este caso no es plexo dermoepidérmico, es dermo hipodérmico, ya el plexo profundo. Acá hay un error. Es semejante a la disposición del plexo vascular. Aquí como hemos tenido el gráfico, es semejante la disposición de las fibras nerviosas. ¿Ya? Y el plexo superficial entre las papilas dérmicas y la dermis reticular. Ahí está, vemos acá la imagen, está más claro. Estas mallas o redes de nervios cutáneos en plexo profundo, en la que encontramos terminaciones nerviosas más gruesas, y el plexo superficial, en la que vamos a encontrar las terminaciones libres, los corpúsculos de Krauss, de Pacini, que se van a encontrar en la dermis superficial o subpapilar. Esto es esquemáticamente, ¿no? Los corpúsculos de Pacini, terminaciones nerviosas sensitivas libres, corpúsculos de Meissner. Como vemos, los de Meissner son los que más superficialmente se van a encontrar. Si son los que nos dan la sensación de tacto, la sensibilidad fina, son los que se encuentran obviamente más cerca a la epidermis, ¿no? Las terminaciones sensitivas libres son las encargadas de darle sensación también al folículo piloso, ¿no? Están asociadas al sistema colinérgico y adrenérgico, ¿no? Son las más importantes. En cuanto al pelo, al folículo piloso, el complejo piloso deriva de un brote de células indiferenciadas, ya lo habíamos visto, pluripotentes de la epidermis fetal, que prolifera hasta la profundidad, hasta llegar a la hipodermis y hacia la superficie para formar el infundíbulo. Está presente en todo el cuerpo, excepto en las palmas, plantas y el dorso de las falanges terminales de los dedos. De repente recordarlo esto, ¿no? El dorso de las falanges terminales no cuenta con folículos pilosos. Se encuentra solo en los mamíferos, en los que durante el transcurso de la evolución su función principal ha sido el aislamiento y protección del ambiente, ¿no? También cumple una función estética. Está descrita dentro de la literatura la función estética del pelo. Como les decía, ¿no? La función original del pelo es la de protección, ¿no? Nos protege del sudor en los orificios, principalmente en la auricular. Las vibrisas en las narinas filtran el paso de irritantes, ¿no? También, al estar relacionado con las terminaciones libres, habíamos hablado, forman parte del sistema sensorial. El pelo en las regiones intertriginosas reduce la fricción, eso es una función también, ¿no? Y como les decía, gira alrededor de su papel en las interacciones sociales, un papel estético también. Es la primera línea de defensa contra la abrasión y la penetración de agentes químicos nocivos. Hay algunos tipos de pelo, ¿no? El lanugo, el vello y el pelo terminal. El lanugo y el vello son semejantes, ¿ya? El lanugo recubre la piel del feto, se pierde entre la 7ª y 8ª semana de gestación. El vello ya es el que va a presentar el feto, cubre la mayor parte del cuerpo del niño y del adulto, es delgado, blando, sin médula, corto y ocasionalmente pigmentado. En pacientes que tienen alopecia androgenética, no es que haya una alopecia total. En estos pacientes encontramos vellos microscópicos, ¿ya? El pelo terminal es más largo y grueso, duro, pigmentado y con médula. Se encuentra en cuero cabelludo, cejas, pestañas, barba, axilas y pubis del adulto. En la alopecia androgénica, el folículo piloso terminal del cuero cabelludo se convierte en un tipo de folículo de vello o folículo miniaturizado. Vamos a hablar más adelante de la estructura, algunas cosas que son importantes también. Una de las siguientes, en cuanto a la diferencia entre el vello y pelo terminal, es incorrecta. El vello cubre la mayor parte del cuerpo, el pelo terminal carece de médula, el pelo terminal se encuentra en cejas y pestañas, ¿cierto? El vello se asemeja al lanugo del recién nacido, ¿cierto? También. El vello no siempre es pigmentado, ¿cierto? También. Entonces dice acá la incorrecta, ¿no? El pelo terminal carece de médula, eso no es cierto.
el pelo tiene es un ciclo, ¿no? Que corresponde a la diferenciación del pelo. Una fase anágena tiene una fase telógena y una fase anágena, catágena y telógena, ¿no? Y bueno, cada fase va a tener un determinado tiempo, ¿ya? La fase que más duración tiene es la fase anágena, es la fase de crecimiento activo, ¿ya? En el caso del lanugo, por ejemplo, la fase anágena dura de 1 a 3 meses, el vello de 1 a 2 semanas y el pelo terminal puede durar más de un año, ¿ya? Algunos dicen hasta 4 años. Y el pelo miniaturizado menos de 1 semana, que es semejante, ¿no? al vello. Este es el esquema de un folículo piloso, ¿no? El bulbo piloso, ¿no? Aquí en negro, la papila capilar, hay una vaina radicular externa, ¿no? De acá, y una vaina radicular interna que está formada por 3 estructuras, y el pelo en sí, ¿no? El pelo en sí, que está formado por su vaina, su corteza y su cutícula. La papila pilosa, habíamos visto, ¿no? Acá en gráfico, esta es una microfotografía, es el único elemento dérmico del folículo constituido por tejido conjuntivo laxo, recoge los vasos sanguíneos y los nervios de la dermis que aportan la nutrición al pelo y le dan sensibilidad. Es responsable del control del ciclo piloso. El pelo no crece de forma continua como las uñas, sino que, como les había mencionado, hay fases, ¿no? Una fase anágena, una fase telógena y una fase catágena, ¿ya? Entonces vamos a ver acá mejor un esquema. Primero luego regresamos a la pregunta. Ya, el anágeno es la fase más larga de crecimiento del cabello, es un crecimiento activo, dura de 2 a 7 años. En tal lugar el característico pelo humano, largo, pigmentado y visible, puede durar varios años en los folículos pilosos del cuero cabelludo y puede ser también, en algunos casos, puede tener algunas semanas de duración. Su duración va a variar de acuerdo al sitio del que estemos hablando, ¿no? El bulbo piloso de los folículos en esta fase anágena va a presentar abundante producción de melanina y actividad mitótica, ¿ya? Crecen 0.035 por día o 1 centímetro por mes, ¿ya? No es 0.35, 0.035 por día. Los pelos que crecen más rápidamente en el ser humano son los folículos pilosos del mentón. Aproximadamente entre el 80 y 100% de los folículos pilosos están en la fase anágena. Es muy importante recordarlo también. En la fase anágena el folículo piloso va a estar muy adosado a la papila pilosa, ¿ya? Es por eso cuando nosotros, por ejemplo, jalamos un cabello o un pelo, si está en fase anágena vamos a ver una terminación, miren, de arrancamiento. ¿Se dan cuenta acá? Pareciera que hemos roto el pelo, ¿no es cierto? En cambio, si está en fase telogénica o catagénica, vemos el folículo entero. O sea, ya la base del folículo no está adosado a la papila folicular, ¿ya? Tiene el anágeno tiene 7 etapas, ¿ya? Que no deben conocerlas. Vamos a ver la fase anágena, ¿no? La segunda fase es la fase catágena, que va a preceder a la fase telógena. Dura de 2 a 3 semanas. Durante esta fase el seguimiento inferior del folículo involuciona agudamente debido a la apoptosis masiva del epitelio folicular y va a haber una reducción notable de su tamaño, ¿no? 1 a 2% de los folículos pilosos nada más están en esta fase catágena. Vamos a pasar esto. Vamos a responder la anterior pregunta. Acá teníamos sobre el pelo humano, indica la alternativa que no corresponde. Crece de forma continua. No es cierto. A su caída es reemplazada por otro. La fase telógena es de reposo, sí. La fase anágena corresponde al crecimiento, sí. Hemos dicho que es la fase de crecimiento activo. Y la actividad de cada folículo es individual, también eso es cierto.
Entonces la que no corresponde es la A. El pelo no crece de forma continua, tiene ciclos. Anágeno, lo que deben recordar ustedes, doctores, son las tres fases, ¿no? La anágena de crecimiento activa, la telógena de reposo y la catágena, que ya viene a ser de eliminación del pelo. La fase más corta del ciclo piloso es anágena, telógena, catágena, depende del lugar de su ubicación o depende de la edad individual. Entonces hemos hablado de la anágena, que puede durar hasta 7 años, ¿no? La que precede a la telógena es la catágena, que hemos visto que es la más corta, semanas. Y la telógena, que es la final, ¿no? Entonces, la fase más corta del ciclo piloso es la fase catágena. Acá vamos a ver en un gráfico, vamos a explicar mejor cómo es que funciona todo este proceso. Es un corte transversal y un corte vertical del folículo piloso. La tracción forzada o el arrancamiento forzado del pelo inducen a la fase catágena, por lo tanto los folículos pilosos en fase catágena son un hallazgo muy frecuente en la tricotilomanía. Las mejores biopsias para observar este fenómeno son las tomadas a los 2 o 3 meses de haber ocurrido el episodio traumático. Bueno, eso no es muy importante. La fase telógena es la última fase del ciclo, dura aproximadamente 100 días y vamos a encontrar entre el 10 al 20% total de folículos pilosos en esta fase. En el tórax y en las extremidades tienen una fase telógena más frecuente y duradera, es por eso que no encontramos, es muy raro ver, bueno, al menos en raza mestiza, no encontramos muchas personas que tengan mucha vellosidad a nivel de tórax anterior, a diferencia de la raza caucásica. La fase telógena representa la fase final de involución del folículo piloso en su segmento inferior. Una vez que se completa la involución del catágeno y se forma el pelo, el folículo piloso prepara el pelo para expulsarlo del cuero cabelludo. Alrededor del 1% de los folículos en telógeno se desprenden por día. Existe una patología que se llama el efluvio telógeno, ¿ya? Puede ser producida por el embarazo, la fiebre, ¿ya? Es muy frecuente ver pacientes que llegan a la consulta por problemas de caída de cabello, pero que se asocian a algunas patologías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la fiebre, cualquier tipo de infección puede producir el efluvio telógeno. El embarazo también es una caída masiva del folículo piloso. Entonces acá vamos a ver este esquema mejor. Primero acá la estructura del folículo piloso, ¿no? El pelo en sí está formado por la médula, la corteza y la cutícula. Vemos en celeste, ¿no? Vemos la vaina radicular interna, ¿no? Que es en marrón, y la vaina radicular externa, que está en rosado. Entonces son tres estructuras: el pelo con médula, corteza y cutícula, la vaina radicular interna y la vaina radicular externa. Entonces la primera fase de este ciclo del pelo es la catágena, ¿no? En la que se va a producir un crecimiento activo del pelo, vemos acá, ¿no? En la fase telogénica va a haber una detención del crecimiento, ¿no? Es una fase de reposo, para luego pasar a la fase catágena, ¿no? En la que se desplaza el pelo que ya entró en reposo, miren, ya no hay crecimiento, y se va a desplazar el pelo por un pelo nuevo, para no entrar nuevamente a la fase anágena. Ya ese es el ciclo: anágena, catágena, telogénica, y se elimina el pelo. De igual manera, la fase anágena, en la que el pelo depende de la papila pilosa, ¿no? Aquí estamos en la fase catágena, la telogénica, en la que se retira finalmente el pelo, ¿no? Es reemplazado por una nueva fase anágena. Este ya está en fase anágena y está retirando el pelo que ya terminó de crecer.
Vamos a hablar de la glándula sebácea ahora, algunos puntos importantes. Dependiendo de la estructura anatómica, de la parte de la anatomía del cuerpo que estemos hablando, va a haber una determinada cantidad de glándulas sebáceas, ¿no? En la cara, en tórax anterior, encontramos mayor cantidad de glándulas sebáceas, ¿no? Esto está relacionado principalmente con el mecanismo hormonal en el cuerpo, ya sea en el varón o en la mujer. Se dice que las primeras zonas donde hay glándula sebácea es en el cuero cabelludo y en la cara, ¿no? Esas son las primeras zonas donde el feto o el recién nacido va a tener glándulas sebáceas, ¿ya? Es muy escaso en el dorso de las manos y en los pies, ¿ya? Y no contamos con glándulas sebáceas en plantas y en palmas. A ver, una de las siguientes ubicaciones anatómicas carece de glándulas sebáceas plantas. Esto también tienen que aprenderlo de memoria. Hay algunas cosas que tienen que aprender de memoria, ¿ya? Porque lamentablemente el examen así lo pide, ¿ya? Hay algunas zonas del cuerpo que normalmente no deberían tener glándulas sebáceas, ¿ya? Pero cuando las tienen toman un nombre propio. Por ejemplo, en labio y mucosas encontramos los puntos de Fordyce, ¿no? Puntos o perlitas de Fordyce. Es muy evidente esto principalmente en recién nacidos. Cuando encontramos glándulas sebáceas, ¿no? Estos puntos blanquecinos a nivel de pezón y areola se denominan tubérculos de Montgomery. Cuando los encontramos en los genitales se denominan puntos de Tyson o glándulas de Tyson. Y en los párpados se denominan glándulas de Meibomio. Entonces eso tienen que aprenderlo. A veces algunas de estas estructuras, estos hallazgos pueden ser confundidos con alguna alteración patológica, ¿no? Cuando por ejemplo está en los genitales se puede confundir con herpes, ¿no? En las glándulas de Meibomio, en los párpados, sí puede producir algunas patologías, ¿no? Los puntos de Fordyce son glándulas sebáceas que se ubican en manos, labios, párpados, pezones o areola mamaria. Entonces, labios, inclusive la mucosa, ¿no? Ustedes retraen la mucosa labial, podemos encontrar puntos de Fordyce o glándulas sebáceas en mucosa. La función principal de la glándula sebácea es sintetizar el sebo, ¿no? Esta es una sustancia lipídica, va a hidratar y lubricar la piel y cumple una función importante bacteriostática y fungistática, ya el sebo. Además también va a producir que no haya una pérdida, una eliminación de agua masiva, ¿no? Al ser hidrófoba hace que no se pierda agua. Es otra función también del sebo que es producido por la glándula sebácea. El principal componente de la secreción sebácea van a ser los triglicéridos, ¿ya? También se encuentran esteres serios, escualeno, esteres de colesterol y colesterol. Entonces, esto es muy importante conocerlo, ¿no? Los triglicéridos, que son formados a partir de algunos carbohidratos, pueden estar relacionados con la ingesta excesiva, ¿no?, de estos con el acné, ¿no? Eso es una de las pocas, uno de los pocos mitos que sí ha llegado ya a demostrarse, ¿no? La ingesta de chocolates con alta carga de carbohidratos va a producir triglicéridos. Esto va a aumentar la secreción sebácea, por consiguiente va a producir mayor acné, ¿ya? Entonces el principal componente de la secreción sebácea es el triglicérido, no es el colesterol ni ningún otro tipo de grasa. La secreción de la glándula sebácea es de carácter continuo, ¿ya? Se dice que en una persona normal se va a producir más o menos 1 miligramo por 10 centímetros cuadrados cada 3 horas de sebo. Cuando esta secreción sobrepasa
el 4 miligramos, 2 miligramos, se habla de seborrea. Sin embargo, cuando hay una secreción que es inferior a este miligramo, hablando exactamente de 0.5 miligramos, se habla de una sebostasis, serosis o piel seca. ¿Ya? Entonces, siempre tiene que estar en regulación permanente. ¿Ya? El componente más abundante de la secreción sebácea es triglicéridos, ¿no? Acá podríamos confundirnos con colesterol de repente. Hay que recordarlo. Hay determinados factores, algunos factores asociados, algunas variables que van a determinar la hipersecreción o la hiposecreción del sebo, ¿no? Una de estas es la edad, por ejemplo, ¿no? El varón, el sexo y la edad. El varón obviamente va a secretar mayor cantidad de sebo. Esto principalmente asociado a la dihidroepitestosterona, androsterona. ¿Ya? En la infancia, las glándulas sebáceas van a ser poco funcionales, ¿ya? Y van a aumentar su producción en la adolescencia. Eso es algo que todos conocemos, creo. En el ciclo menstrual, en líneas generales, se constata una disminución progresiva del sebo durante la primera mitad del ciclo, ¿ya? Es por eso que igualmente en el acné hay algunas mujeres que incrementa en determinada etapa del ciclo menstrual el número de comedones, ¿ya? En la edad madura, las glándulas sebáceas van a estabilizar su función y en la senectud disminuye totalmente, ¿no? Por eso es que los ancianos tienen serosis o piel seca. La dieta también está relacionada con la producción de sebo, ¿no? La excreción de sebo disminuye con el régimen hipocalórico y aumenta con la dieta hipercalórica, ¿no? El ayuno va a disminuir la síntesis de andrógenos. Eso está relacionado principalmente con la producción de sebo, los andrógenos, la testosterona. El calor va a hacer que la grasa se emulsione con el sudor y forman una película que ayuda a prevenir la caída de sudor en la piel. Se ha demostrado también que el sebo se va a secretar en mayor cantidad durante las mañanas, ¿ya? En cuanto a los andrógenos, hemos señalado ya, el varón va a secretar mayor cantidad de sebo, ¿no? El andrógeno va a ser producido principalmente por acción de la suprarrenal y por acción de hormonas producidas por el testículo. En la mujer el 50% proviene de los ovarios y de las suprarrenales y el otro 50% de una interconversión periférica a partir de la androstenediona y la dihidroepiandrosterona. Durante la época de frío va a disminuir la secreción de la glándula sebácea para poder mantener el calor. El pelo y la glándula sebácea cambian de tamaño en los distintos periodos, habíamos señalado eso. En la pubertad se desarrollan hasta alcanzar el máximo tamaño, coincidiendo con el inicio de los cambios sexuales secundarios. El estímulo androgénico incrementa la producción de sebo. La principal hormona relacionada con la producción de sebo, les había dicho, la dihidrotestosterona, hidroepitestosterona, aldosterona. El factor principal que controla el desarrollo de la glándula y la producción de sebo es la dihidrotestosterona. Las glándulas sebáceas van a contener receptores de andrógenos que se unen a la dihidrotestosterona, que luego se trasladan al núcleo, ¿no? Ahí está la pregunta, viene acá. Se considera el principal factor que controla el desarrollo y producción de las glándulas sebáceas. Ya la respuesta, dihidrotestosterona.